desactivar, es progresar y transformar, es repensar para crecer, darle más fuerza a lo que es, con cada idea iluminar y a cada paso conectar, con cada historia emocionar, abrir el mundo y proyectar otra vez, mismo canal, esto es Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, espero que estén todos muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Stream PR. Y estamos muy contentos por las repercusiones que venimos teniendo con nuestro stream. La verdad estamos con una información impresionante a lo largo de todos estos capítulos. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, pero antes, por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube a través de Stream PR OK, también en Instagram, en LinkedIn, en TikTok y también en Facebook. Búsquennos y síganos y van a ver realmente muy buen material sobre el mundo de las comunicaciones corporativas. Y obviamente agradecemos a todos nuestros sponsors que día a día y en cada capítulo ya de hace mucho tiempo nos vienen acompañando. Estamos realmente muy contentos por eso. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Tenemos hoy un programa realmente interesante. Un programa distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, porque es una temática que, si bien generalmente vemos el resultado, muy poco vemos o conocemos qué pasa por atrás. Y vamos a hablar hoy con invitados realmente importantes de nuestro país en el mundo de la comunicación política. Un sector, un segmento que trabaja muy por atrás en la preparación, en el pensamiento de estrategias y tácticas sobre cómo trabajar con funcionarios públicos, con gobiernos, con partidos políticos, en el diseño de campañas políticas, en el diseño de discursos políticos, en el asesoramiento de funcionarios públicos y de candidatos en campañas políticas. Y la verdad que me parece que va a ser un tema súper interesante para charlar con nuestros invitados de hoy, y los voy a empezar a presentar y agradeciendo la presencia de Gonzalo Antelo, que es el presidente de Noticias D. Hola, Gonza. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Sí, me gusta. Gracias por estar. Además es sponsor de Stream PR desde el día 1, así que gracias por acompañarnos y gracias por estar hoy, Gonza, también aportando tu mirada en este programa. Bueno, muchas gracias, Fer. Es un gusto volver a estar en StreamPR y bueno, espero que salga una charla enriquecedora para la audiencia. Bueno, gracias. Y también está Sheila Bilker, que es directora general de 3.0. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien, muy contenta de acompañarlos. Bueno, gracias. ¿Pronuncié bien el apellido? Perfecto. Bárbaro. Estamos con Juan Cobrel, que es presidente de Alaska Discurso y Estrategia. Juan, ¿Cómo estás? ¿cómo va? Gracias por estar. No, por favor, muchas gracias. Estamos con Jorge Imhoff, que es fundador y director de la agencia iLatina. Hola Fernando, gracias por la invitación, qué bueno estar acá. Gracias por estar. Y con Paula Schuster, que es VP de Asuntos Públicos en Burson and Jeffrey Group. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo va? Muchas gracias. No, gracias por estar. En primer lugar, me gustaría saber y conocer sobre ustedes. Es algo que hacemos habitualmente en Stream PR para conocer un poco el perfil de nuestros invitados. La verdad que todo el público que nos mira en cada programa realmente está muy interesado en saber de quién está sentado en esta mesa, cómo llegaron hasta donde están. Para la gente que trabaja en comunicaciones, que estudia comunicaciones, que está empezando un camino en este mundo que es realmente apasionante, todos se preguntan cómo puedo hacer yo para estar ahí, cómo puedo hacer para trabajar de eso, ¿no? Porque muchas veces también, sobre todo muchos chicos que nos miran y que están estudiando, están tratando de ver para dónde rumbean. Para una agencia, para una empresa, voy a ser independiente. Y me encantaría saber un poco, en 2 líneas, antes de meternos en el programa, sobre ustedes. ¿Cómo llegaron hasta dónde llegaron? Sheila, quiero empezar con vos. Yo soy investigadora de opinión pública. Ok.
especialista en comportamiento electoral. Y empecé haciendo investigación académica en la facultad, con las becas del CONICET, de UBASIT, o sea, con una formación muy ligada a la investigación académica y por supuesto siempre con una inclinación muy fuerte con el bichito político vivo, activo, intenso, endovenoso. Y por supuesto que a todos los que les interesa se lo recontra recomiendo este oficio, el oficio de investigar, el oficio de estar vinculado a la comunicación política. Soy graduada de comunicación, soy magíster en comunicación y cultura, pero se trabaja mucho. Los que son vagonetas, no. No. No, Hay que trabajar donde se mucho. trabaja mucho. Sin duda. Sí, Sin sí, dudas. sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Saciar la curiosidad. Saciar la curiosidad, entender cómo son las preferencias de la vida social, entender la diversidad, entender cómo convivimos juntos, para dónde pueden ir, leer un producto o una encuesta y tratar de entender hacia dónde puede ir la cosa. Intercambiar con los colegas, por supuesto, es una de las partes más lindas del trabajo. Y sobre todo hay una dimensión, digo, la investigación parece como demasiado pura, pero hay algo de investigar para la acción, ¿no? Digamos, el accionar, yo te diría lo que viene después, que también es algo espectacular, maravilloso, porque lo que vos ves es que muchas de las cosas que nosotros vemos, relevamos, indagamos, después se terminan transformando en hacer, en producto, En ¿no? realidad. En realidad. Debe ser maravilloso, Y ¿no? Eso. hay una dimensión también muy importante, te diría, muy asociado a la vida en democracia, que tiene que ver con, bueno, recoger también los reclamos, las demandas y muchas veces funcionar como interfase entre la vida política y la vida social de, che, esto, acá hay problemas de verdad. Porque a veces en el ejercicio del poder hay una especie de encapsulamiento, no siempre, no todos, pero sí en muchas situaciones, y la investigación muchas veces te ayuda a derruir esos mitos o te ayuda a romper esas cápsulas en las que a veces se enfrasca los líderes políticos, ¿no? No, y además me parece que en cualquier parte o pata de la comunicación, siempre empezar con una investigación te permite el poder diseñar una estrategia correctamente, ¿no, Juan? Sí, Contanos vos, ineludible, de dónde digamos, venís sí. y de cómo llegás hasta Eh, donde estás ahora. bueno, creo que empiezo por la política. Empiezo digo, como ex militante político, ex activista político. Creo que eso fue el primer empujón que me acerca a este mundo. Pero bueno, después de eso soy periodista portador sano. No lo ejerzo, pero lo soy. Soy magíster en comunicación política. Mi primer trabajo en consultoría lo hice con Manolo Mora y Araujo, que es uno de los padres de la investigación social y de la comunicación política en la Argentina. Después de eso tuve una experiencia por la función pública, fui secretario de comunicación de la provincia de Buenos Aires. Después de eso dejé la actividad como funcionario y me puse de lleno a trabajar en la consultoría con mucha experiencia en la política práctica, en comunicación de gobierno, en campañas electorales. Y bueno, sí, hicimos campañas por distintos lugares y llegamos al punto que estamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco más en tema, pero bueno, quiero, como dije, conocerlos un poco. Jorge, contame vos esa pata súper interesante y me imagino que debe ser de las más divertidas el poner ya en campaña publicitaria, en campaña creativa, lo que vamos logrando a través de estas estrategias de comunicación, ¿no? Bueno, yo vengo del mundo de la publicidad. Ajá. Trabajé en agencias de publicidad, fundé mi agencia, tuve mi agencia, una agencia mediana, independiente. Nos iba muy bien, trabajábamos para telefónicas, bodegas, empresas de tecnología. Y cuando viene la crisis del 2001, me empiezan
la política me atrapó, digamos, ¿no? No es que yo me fui a la política, la comunicación política me atrapó, me empezaron a llamar para hacer campañas políticas, para ministerios, para gobierno de la ciudad, para presidencia, y llegó un momento que estábamos trabajando más en política que en comunicación de productos y servicios, con muchas cosas en común con la comunicación de productos y servicios, pero muchas cosas absolutamente distintas, un código absolutamente distinto, y la verdad que me atrapó y decidimos cerrar esa compañía y abrir otra, que es la que tengo ya hace unos cuantos años y dirijo con mi socio, enfocada solamente en comunicación política. Lo que hacemos nosotros es el paso que viene después del de Gila y del de Juan, digamos, ¿no? Después de la investigación viene la estrategia, después de la estrategia lo que hacemos nosotros es traducir la estrategia en comunicación para todo tipo de soporte, sea el entorno digital, medios, el territorio, etcétera. Además, súper interesante porque uno está acostumbrado a hablar de publicidad de productos, que es lo que los programas o lo que uno ve habitualmente son. Pero hablar de campañas publicitarias sobre campañas políticas, no, súper interesante. Creo que me podría quedar 2 horas hoy con ustedes, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Paula, contanos sobre vos, sos VP hoy de una agencia de comunicaciones, que es algo dentro de lo más tradicional que tenemos en el mundo de las comunicaciones corporativas. Pero bueno, tenés a cargo toda la pata de Public Affairs, ¿no? De asuntos públicos, sí, pero arranqué como periodista, Ujú. es mi carrera madre, así que pasé por la producción de muchísimos programas de televisión políticos. Eso fue como la entrada para que un político me descubriera y me invitara a hacer el salto 18 años después, y empecé a trabajar con una política de renombre donde tuvo una gran trayectoria, no sé si la puedo nombrar. Sí, claro, por Eh, supuesto. No entremos en problemas políticos. No. Con Gabriela Michetti, Ajá. y arranqué con ella siendo legisladora porteña y empecé a hacerle todo el asesoramiento de imagen, prensa, comunicación, y con ella hice todo también un trabajo a medida que lleva creciendo yo también. Así que ocupé cargos como directora de la legislatura porteña en comunicación, en el Congreso de la Nación, la acompañé en la vicepresidencia, en la vicejefatura, así que junto con ella hicimos más de 10 campañas, así que... Y después, cuando decidimos las dos, basta, salud mental, queremos sanar un poco, porque la política es muy dura cuando uno está dentro, decidimos las dos alejarnos y hice el salto a la comunicación corporativa desde el lado de asuntos públicos. Bien. Y hoy asesorás a las empresas. Bien, Exacto. bien. Muchas gracias. Y por último, Gonza. Bueno, yo empecé allá por los 2000 en el grupo Clarín, en lo que era conectividad en aquel momento. Después de la conectividad empezamos a desarrollar los negocios digitales del grupo Clarín, clarín.com, Olé, TN, etcétera. Estuve 10 años ahí como gerente de negocios digitales y luego pasé como director de Infobae. Estuve 5 años como director de Infobae. En todo ese proceso embrionario en lo digital, nos dimos cuenta de que eso iba a generar un problema de financiamiento en los medios del interior de nuestros países. Hoy se conoce eso como desiertos mediáticos, y eso me llevó a iniciar mi propio camino, a intentar buscar una solución para que en los grandes medios se viera lo que pasaba en el interior ante la ausencia de cada vez menos medios en el interior. Entonces creamos Noticias D hace ya unos casi 7 años, y hoy trabajamos con más de 200 municipios, alcaldías en toda la región, con gobiernos provinciales, con campañas y obviamente también con muchos clientes privados, con franquicias, con corporaciones, así que en eso estamos. Bien. Asesorando a gobiernos y empresas en la distribución, sobre todo de contenido. Vos recién decías cómo era más o menos el proceso cada uno, en tanto la investigación, la creatividad, la estrategia. Bueno, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es hacer que el contenido le llegue, que las noticias le lleguen a las audiencias correctas. Y Noticia D realmente lo cumple, ¿no?
Bueno, nosotros estamos trabajando en cada vez ser más efectivos, más eficientes y cada vez llegar mejor a las audiencias con información curada, información este, digamos, dé vuelta la situación que hay, primero de fake news y después de desinformación absoluta que hay en muchos territorios. Bien, bueno, muchísimas gracias. La verdad que perfiles súper, súper interesantes, pero voy a hacer la primera pregunta con un disparador para todos, porque es muy importante saber qué es exactamente la comunicación política. Juan, te vi ahí respirando, así que dale. Ok, digamos. Son los actos de comunicación que se dan en un contexto de conversación política. El intercambio de sentido con fines políticos. Bien. Y es el estudio de eso. Profesionalmente, eso implica tres grandes campos de trabajo. Uno, el más conocido, el que es más antiguo en su desarrollo teórico, que son las campañas electorales, que Bien. es lo que generalmente más resuena, que parece ser que es lo más entretenido y que tiene algunas especificidades que la diferencian de otro campo que nace de las campañas electorales, su trabajo profesional, pero que tiene muchas diferencias, que es la comunicación gubernamental, ¿no? Que tiene objetivos distintos, duraciones distintas, bueno, todo un mundo diferente, y después cuestiones más vinculadas a la esfera de los asuntos públicos, ¿no? Que también entran dentro del mundo de la comunicación política y a donde entran desde la comunicación de crisis, de riesgo, a, digamos, vínculos entre instituciones. La comunicación política como campo del conocimiento tiene un origen que nace puntualmente la investigación en opinión pública y puntualmente la investigación en opinión pública de mercado, que son herramientas que luego se llevan a las estrategias de campañas electorales. Y bueno, después de muchos años y de nutrir esa columna de trabajo profesionalmente con otras áreas como las relaciones con los medios, las relaciones públicas, la creatividad publicitaria, bueno, más recientemente todas las innovaciones que no podemos terminar de nombrar porque todos los años aparece algo nuevo. Bueno, todo eso forma parte de el corpus que hoy se entiende como comunicación política. Es espectacular la definición. No, nada más que agregar. Pasemos a otro tema. No, porque... O sea, imprímase. Es excelente. perfecta la definición. Pero me gustaría cómo lo ven desde cada lugar, porque lo bueno acá es que acá tenemos tenemos todas las patas de la campaña, ¿no? Sin ser un especialista en esto. Prácticamente. ¿No? Sí, Imagino falta innovación. Falta innovación como innovación, ¿no? Como especialista en datos, que podríamos, Sí, por podríamos. la expertise del portal Y de estamos. Noticias creo que podemos. Y nos ponemos acá a diseñar una campaña y estamos Sí. todos, ¿no? Sí, apaguen las luces, muchachos. Sí. No, súper interesante. De verdad, por eso, Sheila, desde tu lugar, desde la pata de investigación, Sí. ¿qué es para vos la comunicación política? Lo que tiene que ver con la cosa pública. La comunicación política es la comunicación vinculada a los asuntos públicos, a la cosa pública, al espacio público, y que por supuesto tiene como horizonte o como meta, no sé si siempre, pero me parece como una cosa, a mi criterio fundamental, el bien común. Porque en definitiva es lo que se pone en juego también en una campaña electoral, digamos, donde parecería a priori que lo que está en juego es ganar. Pero no únicamente. ¿No está en juego ganar? Sí, por supuesto, Ok. por supuesto. No todas las campañas están diseñadas para ganar. Bien. Hay campañas que se pueden diseñar para fijar un objetivo que es, Bien. no sé, salir, si venís, te propones salir segundo o posicionarte en determinado lugar o pasar el piso de 1,5 o una campaña, no es... A ver, por supuesto, en general hay algo que se fue dando en la política en el último tiempo, que es que cada vez se fue volviendo más agónica, más a todo o nada, ¿no? Digamos, pero no, ahí uno puede trazar distintos objetivos. Una campaña sale bien si cumple con los objetivos que se propuso y no siempre esos objetivos son imponerse.
no siempre. Bien, Pau, ¿y cuánto tenés que ver vos, bueno, o cada uno de ustedes, para justamente trazar ese objetivo? Acá vamos a ganar, no, acá vamos a posicionar. Y esto también inclusive, vos estás dentro de una agencia donde también tienen empresas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuánto de diferencia hay en trazar un objetivo para una empresa, por ejemplo, y trazar un objetivo para un político? Son diferentes, pero en algún punto se Ok. juntan. Para un político, tiene razón, es de acuerdo al objetivo que tenga, en estos casos, si es un candidato para ganar una elección, el partido. Ujú. Muchas veces son de posicionamiento para una próxima elección y otras veces es para ganar. A mí me tocó estar en el lugar de que había que ganar. Entonces las estrategias que se trazaban eran con ese objetivo final. Y ahí en el medio te tenés que encontrar con un montón de situaciones en las que hay un equipo enorme que está detrás del armado de una estrategia para poder obtener ese beneficio final que es ganar. Pero mi rol fundamentalmente era, como estaba cerca siempre del candidato, la persona que está generalmente en su comunicación más personal es la que más la conoce. Así que los debates generalmente con las personas que diseñan más una estrategia es mucho más difícil y dura porque se pueden pensar estrategias con ese candidato que no son parte de la esencia de esa persona y muchas veces pasa que se nota ese cassette Pero eso es una armado mala estrategia. Ujú. que se da. Entonces, vos tenés que también imponerte en qué temas son los que van mejor con ese candidato y cuáles no. Y con lo que tiene que ver con la comunicación más desde la empresa, es como que soy una interlocutora más tengo que diseñar estrategias de algún punto en particular que la prensa tenga. En una época tuvimos todo lo que era que se empezó ahí a ver un poco más los asuntos públicos corporativos, cuando teníamos EPO, cuando teníamos el tema de las IRAs, cuando habían temas muy puntuales que necesitaban destrabar las empresas con gobierno, se utilizaban esas relaciones de llegada y de entender cómo funciona dentro un gobierno y cuáles son los mecanismos más directos para poder influenciar un poco y destrabar situaciones que tienen las empresas. Ujú. Y muchas veces tiene que ver con lo regulatorio y tiene que ver también con las leyes y tiene que ver con modificaciones, decretos. Obviamente que uno ahí está del lado del empresario y tiene que ver cuáles son sus beneficios y cuáles son las situaciones que también los pueden perjudicar. Bien, gracias, Pau. Y Jorge, contame vos, cuando llegan a vos. Bueno, Yo sé que me estoy adelantando un montón, después vamos a volver, no, pero, no. pero la verdad que me intriga mucho por lo que dijo Juan, por lo que dijo Sheila y por lo que está diciendo Paula, saber con qué llegan a vos. Cuando llega Juan y te busca porque tenemos que llevar adelante una campaña de un candidato nuevo o una campaña de un partido político porque vienen presidenciales. ¿Con qué llegan a vos? Bueno, llegan con una estrategia, llegan Ok. con un documento estratégico, con un planteo estratégico, y la verdad es que yo siempre digo que los estrategas aunque no lo sepan o aunque lo nieguen, tienen algo de creativo, Ujú. y los creativos, aunque no lo sepamos, tenemos algo de estrategas, porque Ajá. si no, un estratega, si no tiene algo de creativo, lo que hace simplemente es leer una investigación, digamos, tiene una mirada creativa para llevar a eso, a un planteo estratégico, y los creativos tenemos, aunque sea inconscientemente, un paso estratégico para poder llegar a una idea. Ahora, si lo simplificamos, la estrategia es el qué y lo que hacemos nosotros es el cómo comunicarlo, igual que en productos y servicios, pero con diferencias, digamos, ¿no? Cada vez es más complejo comunicar, es mucho más complejo comunicar en política que en el mundo de productos y servicios, y cada vez es más complejo comunicar en política, porque lo que hacemos nosotros es este, cómo ser ese puente entre la política y los ciudadanos, entre la política y la gente, para cumplir los objetivos de la estrategia, pero el primer paso es conectar para poder cumplir con los objetivos de la estrategia. Y cada vez está más difícil poder conectar por distintas situaciones, ¿no? Ujú. Por el desgaste de la política,
por las características de los nuevos entornos donde se juega la comunicación, etc. Eh, ¿Cuánto juegan las redes sociales hoy en día en una campaña electoral, teniendo en cuenta de que Jorge diseña una campaña publicitaria, pero tenemos en paralelo toda la fuerza de las redes sociales? Digo, sobre todo, quizás en tu caso, bueno, también, Paula, qué rol juega hoy a la hora tenemos una campaña televisiva, ¿no? Pero en paralelo tenemos la fuerza de las redes sociales que hoy en día creo que marcan mucho, ¿no? La agenda de un candidato. Bueno, marca, a ver, si la política es la manera en que los seres humanos nos organizamos y la comunicación política es la manera en que la política permite que los seres humanos intercambiemos información de modo tal de organizarnos, y si los seres humanos estamos todo el tiempo en pantallas, estamos todo el tiempo en redes sociales, lógicamente ahí pasa una parte cada vez mayor de la cosa. Lo que caracteriza esta época es la fragmentación. Acá Jorge lo puede describir mejor. El mundo publicitario hace 30 años era hacer un buen spot. Y bueno, listo, ya está. Hiciste un buen spot, un gran creativo y listo. Y vas al mainstream. Y vas a buscar el rating y vas a buscar la audiencia en el prime time y bueno, y ese mensaje va a estar instalado y no tenés ninguna preocupación más que esa. Hoy no, hoy lo que manda es la fragmentación, ¿no? Dentro de una casa vos tenés una familia puede tener a una persona mirando el noticiero, otro el marido mirando Facebook, el hijo mayor scrolleando en Instagram, el hijo menor en TikTok, nada, y cada uno va a absorber información por canales absolutamente distintos. Entonces, eso lo que hizo con la comunicación política es complejizarla muchísimo y volverla más caótica, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la estrategia, antes era más sencillo, ¿no? Un mensaje madre, un equipo centralizado, hoy eso no existe más. Hoy está totalmente disgregado, se multiplican la cantidad de fuentes de información. Bueno, hay que tenerlas en cuenta, muy en cuenta. Podríamos estar 14 horas hablando de esto y no llegaríamos. Yo coincido con vos, Juan, pero hay algo todavía de la televisión, o sea, de un medio madre, o sea, coincido en la centralidad absoluta de las redes, digo, no hay campaña sin redes, la fragmentación, pero hay algo que logra la televisión que hace vibrar al unísono un país. O sea, los momentos de máximo consenso sobre cómo se conoce un tema, si no pasan por la televisión, digo, después puede que repercutan en las redes, que digo que el chico, el adolescente que estaba scrollando en Instagram y el pibito que estaba en TikTok y el marido que estaba en Facebook probablemente se enteren por esas redes, pero de algo que pasó en la tele. Entonces, lo que digo es, el fenómeno colectivo máximo para que cuando tiene fuerza, cuando te hace vibrar un país en simultáneo, pasa por la televisión. O sea que no tenés ahí una campaña, pero podés tener un hecho político de magnitud, podés tener un hecho público de magnitud. Y bueno, y estás dentro de lo que es el entorno de la comunicación política. Sí, yo ahí viniendo del palo, si querés, de los medios de comunicación, digamos, coincido con Sheila en que es muy importante la tele, que ocupa un lugar todavía destacado, pero también, siguiendo lo que decía Juan, creo que la audiencia está muy atomizada. Esa familia que antes estaba toda frente al televisor y lo que decidía alguien en la casa era después lo que miraban todos. Hoy la familia está cada una mirando probablemente un rato la tele, pero fundamentalmente mirando una pantalla diferente. Lo que por lo menos nosotros intentamos hacer es que el contenido o las noticias le lleguen por todas las pantallas para tener a cada uno informado de la noticia que le interesa a cada uno. Porque en definitiva, desde la gestión pública o desde una campaña política o incluso desde los privados, tienen objetivos diferentes. A uno quizás hay que contarle que están haciendo una renovación sobre la plaza del pueblo y a otro hay que contarle sobre los cambios que se van a dar en el hospital o que se están dando en virtud de
la parte impositiva que va a resolver el gobierno de la provincia o el gobierno nacional. Entonces, cada uno tiene intereses diferentes, entonces cómo le contamos eso a esa audiencia atomizada de manera efectiva y de manera medible además, porque Sheila, que viene de ese palo de la medición, sabe muy bien que lo que no se mide no logramos cambiarlo. Yo creo que lo que coincidimos todos es que se complejizó todo, ¿no? Que hoy es todo mucho más difícil. Y que en realidad todos los espacios, todos los canales donde podamos llegar con el mensaje son viables y son útiles. El tema es poder trascender esos espacios y esos canales. Un poco lo decía Gila, digamos, si nosotros hacemos algo en redes y no sale de las redes, lo que pasa en las redes se potencia cuando llega al mainstream, cuando llega a los programas de televisión, a la radio, y lo mismo al revés, si nosotros salimos con un spot en televisión y eso no se comenta en el boca a boca, no pasa en la calle, no pasa en las redes, digamos, murió, no pasó nada. El tema es justamente cuando salta de un espacio a otro, un canal a otro, ahí te das cuenta que la campaña está viva, ¿no? Y por eso tenés que trabajar para cada uno de estos universos, digamos, con los códigos de ese universo, y muchas veces el mismo mensaje transmitido, producido, elaborado de distintas maneras, más allá de para los distintos públicos, para los distintos entornos, digamos, ¿no? Para los distintos formatos. Y además yo creo que te es una tarea súper importante, me imagino, porque también las redes lo que te hace en la interacción constante, muestra al candidato o muestra al funcionario o muestra al político realmente como es, casi. Entonces vos no podés mentir en una campaña publicitaria, por eso me imagino que, digo mentir en el sentido de que no podés crear un mensaje erróneo, no podés crear un personaje que después no va a ser ese personaje, porque hoy las redes te los muestran en forma constante. No solo que no puedes mentir, sino que es mucho más difícil que el mundo de productos y servicios, porque en el mundo de productos y servicios vos como consumidor o como aspiracional tenés relaciones con las marcas, tenés relaciones con los consumos, tenés deseos, tenés aspiraciones. En política, por lo general, la gente no te quiere escuchar, hay un desgaste en la relación entre los políticos y el ciudadano, que tenés que romper esa barrera, y hoy tenés un umbral de atención bajísimo, con un mensaje que no es deseado, no es esperado, digamos, ¿no? Bien. Pero bueno, yo antes de seguir, acá tenemos a Gonzalo, pero lo voy a decir yo, que bueno, obviamente es nuestro sponsor aquí, Noticias D, que Noticias D potencia tu comunicación, alcance local, provincial y nacional, distribución segmentada y geolocalizada, inversión eficiente y resultados medibles para todos ustedes que trabajan en comunicación y que necesitan justamente hacer esto que bien hacen en Noticias D. ¿No, Gonza? ¿Algo más que quieras sumar a esto que dije yo? No, lo dijiste perfecto. No, vos sos el que sabe acá, así que... No, lo dijiste perfecto. A ver, yo, digamos, si querés para seguir con la conversación, creo que es importantísimo entender cómo están funcionando hoy los medios. Los medios... ¿Cómo están funcionando hoy los medios? Bueno, tienen un problema, digamos. Yo creo que el otro día lo escuchaba a Daniel Haddad, que digamos una referencia indudable en el mundo de los medios, contando de que están viviendo una crisis que no vivieron en los últimos 150 años y que hay que encontrar alternativas en un contexto donde la gente está, por un lado, subinformada y por otro lado, sobreinformada, donde le llegan mensajes de todo tipo y que a la hora de comunicar la gestión o comunicar una campaña, tenés que llegarle incluso desde la emocionalidad, ¿no? Digo, si queremos mover y hacer que la gente comparta esos contenidos y se los apropie, tenemos que encontrar la forma de llegar a las fibras. Entonces, me parece importante esta mesa, ¿no? Esta mesa de discusión para poder desandar algunos caminos que están construidos y que me parece que están dando pie a una industria de medios por lo menos distinta y de la comunicación política que tiene que reflejar lo que está pasando en los medios. Bien, claro, lo que pasa es que, sí. perdón, Sí, una cosa, lo que viste, decíamos, todos coincidimos en que se complejiza. ¿Qué significa se complejiza? Significa básicamente no hay más tapa. La tapa, que era un gran ordenador de la cosa política, no está más.
Entonces hay un fenómeno, además del fenómeno de burbuja, ¿no? Digamos, en términos de contenido, que eso se ve mucho en la investigación, donde vos presentás distintos temas y hay públicos que no lo vieron y hay públicos que sí. De todos modos, lo que hoy domina con las cosas de trascendencia es diferencias de encuadre. O sea, los distintos medios lo que traen son diferencias de encuadre antes que públicos que uno sabe una cosa y otro sabe otra. O sea, la burbuja lo que aporta no es a que ciertos temas no se vean en cierto lugar y otros sí se vean en otro, sino en que se lean de modos distintos. Por eso, en general, nosotros cuando queremos evaluar algún tema, preguntamos por encuadres. O sea, preguntamos básicamente esto de qué se trata, para tratar de entender qué es lo que se ve sobre un fenómeno, ¿no? Bien, y bueno, hablando de eso, ¿cómo trabajan en asesorar a un político, a un candidato, a alguien con experiencia y a alguien sin experiencia? ¿Cómo empezamos a construir la imagen de un posible candidato o de un candidato o alguien que estuvo en la función pública y que, no sé, viene o vuelve por otro cargo? ¿Cómo trabajamos desde la comunicación? Hace poco tuvimos un programa donde hablamos de la programación neurolingüística en la parte de entrenamiento de vocero, ¿no? Vos estás en una agencia y seguramente lo vivís con empresarios, pero me parece que también debe ser sumamente importante el cómo entrenamos a un funcionario, a un político, para poder llevar adelante una campaña. ¿Cuán importante es esto? ¿Cómo lo llevan adelante? Si esto hace a ganar en una campaña, me imagino que sí, pero digamos, me encantaría saber cuál es el proceso que hay por detrás. Si cumplen, si les dan bola o no a lo que ustedes proponen, o se dejan llevar y después van corrigiendo en el camino. Nada, quiero saber un poco porque, a ver, para el lado vuelvo a las empresas y acá tengo a Paula. Cuando estás en una empresa, hay un empresario que lo puedes moldear, tenés mucho más tiempo, mucho más años, el CEO de una compañía, decir, bueno, tenés que ir por acá. Pero me parece que una campaña política tenés ¿cuánto tiempo una campaña? Bueno, un depende. año, Si ponele. estamos hablando de campañas electorales, sí, Ponele. tenés un límite temporal. Podemos hablar de un año, va a depender, siempre cambia, ¿no? Claro. Eso depende de cuándo te llamen y depende del perfil del candidato, ¿no? Ujú. Depende de si el candidato es el Y su líder, experiencia, me imagino, ¿no? su Y la experiencia, de si el candidato es el jefe. A veces el candidato no es el jefe. A veces Ok. el jefe es otro. Bien. A veces el candidato no es tu cliente, sino que vos estás asesorando a alguien que... Ok. digamos, vos estás asesorando Bien. al candidato, pero tu cliente es otro el que te Bien. pone ahí. Todo eso te va a cambiar el término Perfecto. de la relación, el vínculo. Es infinito. Pero algo muy importante que hay que saber, los políticos son comunicadores, ¿no? Bien. Que eso creo que lo Claro. debe diferenciar Bien. muchísimo del mundo corporativo. Bien. Son esencialmente comunicadores. Son tipos que llegaron a donde llegaron porque contaron con legitimación de pares, de no tan pares, que han sabido construir consensos en torno a su capacidad de liderar. Ujú. Por lo tanto, cuando vos llegás, hay todo un acervo de prácticas, de comportamientos que, bueno, en muchos casos lo primero que tenés que hacer es deconstruirlos, y tratar de aportarle lo que es tu mirada, que es una mirada profesional, que lo que viene a hacer es a estandarizar ciertas prácticas, ciertas actividades que se hacen en política, no porque tengas una investigación científica que lo avale con total rigor, sino porque es lo que se hace en otros lugares, ¿no? Es porque lo que se está haciendo, yo siempre digo, ¿qué es una campaña política profesional? ¿No? Vos decías, ¿cuándo una campaña es buena o mala? Bueno, no sé, yo puedo decir cuándo una campaña es profesional o no lo es. ¿Cuándo es profesional? Cuando llegó a ciertos estándares de lo que están haciendo las otras campañas en el mundo, ¿no? Evalúa, estudia, investiga, ve casuística de lo que hacen las campañas en el mundo. Bueno, si vos estás haciendo más o menos lo mismo, estás profesionalizado. bien. ¿Sirve o no sirve? Bueno, es una gran discusión para qué sirven las campañas, que no tiene nada que ver con la definición de campaña. Es otro debate. Bueno, dentro de eso están los candidatos, que son una parte importante de las Por campañas. supuesto. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabajas con ¿Cómo ellos? Bueno, lo primero es conocerlos, ¿no? Una entrevista en profundidad, estudiarlos, entender cuáles son sus objetivos, cuál es su recorrido, estudiarlos a ellos y estudiar el territorio, el ámbito en el cual ellos se van a desenvolver, los votos que quieren conseguir, la gente, los stakeholders, los grupos que lo apoyan, su equipo. Y en paralelo,
absolutamente en paralelo con eso, se hace la investigación en opinión pública, ¿no? Entender en profundidad la sociedad a la cual le quieren hablar. Del match entre oferta, lo que el candidato es, y demanda, lo que la sociedad pide, es de donde sale la estrategia, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los puntos en común entre lo que este candidato está ofreciendo y qué es lo que la sociedad está pidiendo? Bueno, esos son los puntos en los cuales vamos a tratar de trabajar. Y bueno, como te decía antes, cuando uno le lleva ese plan, después la implementación de eso va a depender según él, ¿no? Pero algo que en todos los casos se da, hay un trabajo profesional de construcción de esos saberes que el político comunicador tiene, que para, digamos, que se acostumbre y se habitúe a trabajar de determinada manera. Algunos son más disciplinados y lo hacen, otros no para tanto. nada, y te tienen porque les divierte tomarse un café Claro, con vos cada claro, tanto, ok. y bueno, Bueno. lo disfrutan. Buen punto. Pero para, esto me lleva, por deformación profesional, a hablar con Sheila sobre la investigación, el resultado, quizás en un trabajo de investigación de la imagen de un candidato, ¿no? Cuando hablamos de reputación, hablamos de una construcción positiva de la imagen, ¿no? ¿Esto a vos te lo encargan generalmente los partidos políticos también o no? Y un poco como contaba Juan respecto de quién pide, ¿no? Digamos, piden los candidatos, piden los estrategas, piden los partidos políticos, piden los empresarios. Ok. O sea, no es que hay hay vocación propia, personal, por saber algunas cosas. Entonces hay distintas fuentes, o lugares de demanda para elaborar investigación. Yo creo que hay algo un poco más holístico, en el sentido de que cuando uno estudia un candidato, estudia un tablero. Es difícil estudiar un candidato aislado del mundo, no digamos solo como una oferta, sino que uno estudia un tablero en general, porque en general los valores el valor de la oferta es un valor relacional, casi como si uno tuviese una góndola, ¿no? Digamos, porque los electores vamos a llegar a un momento, vamos a entrar a un cuarto oscuro donde vamos a tener un candidato en competencia con otros candidatos, es decir, vamos a tener una especie de despliegue de un tablero completo. Entonces, por ahí, cosas que a veces vemos, que es que hay personas que tienen una imagen espectacular, pero son cero constructores de votos. O tienen no, esto suele pasar. No quiero dar nombres ahora porque no quiero lastimar a nadie, pero gente que la sociedad dice, sí, me encanta, es una gran persona, lo votás ni soñando, ¿no? Digamos, esto suele pasar. O gente que dicen, y más o menos me gusta, pero bueno, lo voy a votar. No me gusta mucho, pero sabes que los otros me gustan menos. Entonces, cuando estudias, lo que estudias es esa cosa más holística, más global, porque nada significa si no es en relación con los otros. Y un poco de eso se trata la política. Bien. Y Paula, ¿qué opinas? Es súper interesante lo que decía Sheila. No, coincido 100% en ambos. Coincido 100%. Depende también de quién es el candidato y también por dónde se contrata, ¿no? Si es el jefe o no es el jefe. Hay candidatos que dan mucha bola y hay candidatos que hacen el como sí, pero después hacen lo que quieren. Eso. Bueno, pero Hay un montón. ¿cuál es el poder del comunicador, o sea, de ustedes, para que cuando ellos hagan o hacen lo que quieren, ustedes puedan tratar de corregir, entendiendo que todos los que están acá investigan, tienen resultados, Damos tienen datos, sugerencias, dan Fernando. sugerencias? Damos sugerencias. Después, Ok. bueno, somos Pero ¿cuán todas permeables personas son? Me adultas. imagino que obviamente estamos hablando de personas, no de productos, por lo que depende si tienen ganas de cambiar o no cambiar, pero... No, hay candidatos. Gabriela daba mucha bola, escuchaba Ok. mucho y estudiaba mucho. De acuerdo a las sugerencias que le hacían todo el comité de campaña, desde la publicidad hasta los asesores, Gabriela era una persona que los escuchaba y que trataba de todo eso que incorporaba, ponerlo en práctica. Ajá. Y de hecho después era como que les pedía el resultado. ¿Y cómo estuve? ¿Lo hice bien? No. Y hay veces, de acuerdo también a su ánimo y al cansancio que genera una campaña, hacía lo que podía. Y en ese momento se olvidó de todo el asesoramiento que le habían dado. Depende del candidato, No, y además y qué me tipo de imagino, campaña lo dije antes, es. los años de experiencia, ¿no? Que decía Y los recién, años de Los años de experiencia. experiencia me imagino que también les hace un poco el trabajo más fácil o más complejo,
Porque No, cuando uno depende. se creen que se la saben todas, a veces es más Claro. difícil, ¿no? No, y hay generaciones también, Claro, Fer, hay claro, generaciones, claro. porque el político clásico tradicional no, digo, ha habido en los últimos años una especie de Sí. desarrollo de este campo profesional cada vez más intenso, entonces, igual el buen político consulta. Bien. El buen político consulta. El político que dice, me la sé toda, no consulto nada, no existe, Claro. no existe. Eso... Y además, por a- me imagino que hoy, digamos, con todas las nuevas tecnologías que hay, y eso Gonzalo lo tiene súper claro, digamos, con las nuevas tecnologías, y hablamos antes de las redes, me imagino que está bueno consultar, sobre todo porque tiro la pregunta, vamos a un comercial y seguimos hablando, que quiero hablar de las nuevas generaciones. ¿Me esperan un poquitito? Vamos a ver un poquito a la gente de Peugeot y volvemos. Muchas gracias a Stellantis y a Peugeot que nos acompañan aquí en Stream PR. Y bueno, lo que le decía ahí, creo que está bien que tengo que ir con vos, porque con las nuevas generaciones, hablamos de la comunicación de las campañas políticas, hablamos de las redes sociales, pero ¿cómo le comunicamos a las nuevas generaciones? Y por distintos canales, Mm. con distintos códigos, de distinta manera. Por eso decía que también se complejiza cada vez más Claro. el trabajo del que, digamos, elabora los mensajes, ¿no? Ujú. Muchas veces hoy lo escuchamos acá en la mesa y lo escuchamos cuando vamos a congresos o ámbitos de consultoría política, que la comunicación política es emoción, que tiene que ser emocional, y en paralelo, tanto como eso, escuchamos que el umbral de atención son de 3 segundos, de 4 segundos. ¿Cómo emocionás en 3 segundos, digamos, ¿no? Muy Es una difícil. cosa Muy difícil. absolutamente Muy difícil. contradictoria. Parece digamos, contranatural, Muy- ¿no? Parece contranatural. Entonces, Ajá. entonces, bueno, son desafíos nuevos, y encima con una base de público que se va renovando, porque cada vez tenés más público joven. Claro. La verdad es que tenés público joven y público, cada vez tenés más, digamos, ese público va creciendo y el otro va decreciendo. Porque nosotros digamos, somos ¿no? jóvenes. La base- Porque nosotros somos público joven. Entonces, el desafío es como un mismo mensaje, traducirlo de distintas maneras, cómo repetir el mensaje. Antes vos tenías un spot que lo sacabas en una tanda y lo repetías, tasa de repetición, tasa de Claro, repetición. Ahora, claro. ahora tenés que repetir todos los días el mismo mensaje Claro. de distintas maneras, dicho de distintas maneras, a veces varias veces por día, digamos, ¿no? En las plataformas. Bueno, es algo que va cambiando todos los días y que hay que ir desarrollándolo, ¿no? Evolucionando y desarrollándolo. Yo ahora una cosa que- Entendiéndolo y adaptándose. Juan. A ver, una cosa Adelantándose incluso. que creo que es importante eso, en la creación. El público más joven, y Jorge, creo que esto vos lo debes ver muy bien, es más escéptico de la publicidad. Tiene una mirada como más acostumbrada a eso, ¿no? A lo genuino, auténtico, rápido, qué sé yo, que no le importa demasiado que las cosas estén muy producidas, y creo que justamente el desafío ahora es cómo planificar algo que no parezca planificado, ¿no? Claro, También volviendo claro, a las orgánico. contradicciones, ¿no? Sí, pero más allá de eso, que es cierto, que es un código, digamos, no publicitario, pero el tema es cómo poder, en esos pocos segundos de atención, poder conectar, ¿no? Es un desafío que cada vez es más difícil. Y ese es el desafío hoy. Y puede Ese es tener el algo en la desafío hoy. fragmentación, porque el sentido siempre se encadena. Entonces vos encadenás con algo que también está del otro lado y que en Digamos, sociedades muy fragmentarias, poco homogéneas, cada vez es más difícil. Esto que ya hace años y años y años que venimos hablando de que la comunicación antes era unidireccional y ahora es más abierta, es bidireccional o multidireccional, en realidad lo que estamos diciendo es que antes hablabas y el otro escuchaba. Y hoy todos hablan y todos escuchan, y del otro lado, sobre todo los más jóvenes, no quieren escuchar, quieren hablar nada más. Entonces hoy el mensaje, más que dar un mensaje, es dar elementos para que puedan desarrollar su propio mensaje, digamos, ¿no? Bien. Pau, tengo una pregunta para vos. La comunicación política, y ahí me voy a meter en el trabajo de ustedes, ¿cómo la considerás respecto al resto de la región? ¿Estamos
somos maduros, digamos, trabajamos realmente bien en comparación con otros mercados. Digamos, sé que acá hay grandes profesionales. ¿Y cómo nos ven? ¿Cómo considerás a la comunicación política argentina? No, yo creo que la Argentina hoy, por lo menos en la región, es muy buena. No sé, no me animo a decir que somos los números uno, ¿Mm? pero sí, somos Argentina, somos los número uno. Somos los número uno. Somos los No, número pero no uno, está pero, malo. Digamos, hay grandes pero, profesionales que, digamos, y son sumamente reconocidos en el mundo pero en cuanto sí, a la comunicación. Argentina tiene un nivel de comunicación política y profesionales que preparan candidatos, inclusive Ujú. hasta la comunicación corporativa, porque hablamos del candidato, pero muchas veces ahora que me toca a mí desde el lado corporativo, yo preparo CEOs o empresarios que tienen que sentarse con un político y ahí también los tenés que Interesante. preparar a cómo Interesante. tiene que hablar con un político, porque el Interesante. político tiene también una recepción muy diferente a la ciudadanía normal o común. Y sí, yo creo que se buscan muchos argentinos para asesoramiento de campañas en la región, por lo menos sí, un montón. Un Bien. montón. Mirá, Conozco muchos. nosotros venimos de la cumbre, estuvimos hace poquito Ujú. en la cumbre de comunicación política. Bueno, vos trabajás mucho en la región. Bueno, Gonzo. el presidente de la cumbre de comunicación política es un Claro. argentino, Daniel Claro. Iboscus. Sí, sí. Muchos de los que están en la cumbre de comunicación política son profesionales argentinos, Ujú. y que son reconocidos en toda la región. Ujú. Jorge trabaja en toda la región. Sheila lo mismo. Bueno, los que estamos acá presentes, todos tenemos mucho trabajo en los distintos países de Latinoamérica, y la verdad es que yo no sé si somos los mejores, pero creo que somos competitivos, quizás porque estamos entrenadísimos, porque Argentina ¿Seguro? nos demanda mucho, pero creo que estamos a la altura de los mejores. Nosotros hasta en Qatar hemos trabajado. Latinoamérica, en España, en Europa, y hasta en Qatar, en Medio Oriente hemos trabajado. Bueno, pero nos La caracteriza, comunicación estamos por política. todo el mundo y la verdad que, en serio, hay muy buenos profesionales en las comunicaciones y la verdad que yo estoy orgulloso de tener StreamPR y tener acá en cada programa a profesionales tremendos y bueno, como ustedes. La verdad estamos terminando, como les dije, se nos iba a ir muy rápido el programa y la verdad que me quedan un montón de preguntas y dudas y consultas, pero bueno, la verdad que fue un programa muy, muy interesante. La verdad que gracias por estar acá presente. Y para terminar, me gustaría muy rápido algo que hacemos habitualmente, que es un consejo que quieran darle o que puedan darle a un chico que hoy está estudiando comunicaciones, que está recién empezando en comunicaciones y que le gustó mucho esta temática y diga, yo quiero ir para allá. ¿Qué necesitan, por dónde tienen que encarar para empezar a trabajar en comunicación política? Quizás no sea muy fácil la respuesta, pero me imagino que ustedes la tienen. Por donde quieran. Históricamente, perdón, lo voy a tratar de hacer rápido. Históricamente había como un curso sonoro, uno tenía que ser investigador, etc. Sí, sí. Y pasaba por ahí. Ya no es así. Hoy hay consultores políticos que vienen del mundo, obviamente, de la investigación, que es lo clásico, de las relaciones con los medios, de creatividad publicitaria, del diseño gráfico, Ujú. de los datos, de la matemática, de ahora del uso de la inteligencia, saber promptear bien. Es infinito. Lo que tiene que haber antes de cualquier otra cosa es interés por la política. Digamos, si te interesa la política, podés. Pero te tiene que interesar la política. Ujú. Y empezá por ahí. Buen punto. Coincido. El bichito, que te interese la política, te interese la vida pública, Ujú. que tengas compromiso Que es con la vida sacrificada, democrática, que es súper sacrificada. Sí, 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 viste, en toda esta charla que me pareció muy interesante, todo el tiempo sentí que viste, estamos trabajando un poco con la idea del prejuicio, que es el Ujú. prejuicio sobre el político, en un momento de fuerte clima antipolítico. Y la verdad que en general los políticos trabajan mucho. Ujú. Y la vida política, la vida de la comunicación política es esforzada, se trabaja mucho. Entonces hay muchas veces como disparidades respecto de los prejuicios de la vida social en torno a lo que significan los equipos políticos o el propio trabajo del político y lo que efectivamente sucede. Así que
Sí, si hay interés, o sea, una persona que en general no lee las noticias y bueno, difícil. No, la comunicación política seguro no es lo tuyo. tuyo. Paula, vos que estás en la consultora y que tenés gente que está, digamos, que está ya ahí metida en el mundo de las comunicaciones y que hoy te escuchó. Sí, yo tengo equipos y jóvenes, muy jóvenes. Creo que hay más jóvenes que antes ahora que están muy interesados en lo que es la política y la comunicación política. El tema es que no, ellos lo que me transmiten, ¿no? Que no hay muchos lugares cómo entrar, ¿no? Y yo ahí les digo que es mucha constancia, ir, golpear puertas, insistir, no bajar los brazos. No te vas a hacer millonario, vas a conseguir un trabajo que te va a dar un sueldo y no, hay que arrancar de abajo. Bien. Y aprender Siempre. de los profesionales que tenés a tu lado, porque Definitivamente. no te lo da ninguna facultad eso. Definitivamente. Bueno, gracias. Jorge. No, un poco lo mismo, digamos. Cuando uno golpea puertas, siempre alguna se abre, ¿no? Como en todas las profesiones. Si realmente es lo que sienten y es lo que les gustan, golpear puertas, consultoras, consultores, ir a los espacios donde se vinculan, etcétera. Y los espacios tarde o temprano se abren. Bien. Gonza. Bueno, yo primero agradecer estar rodeado de colegas tan prestigiosos, con un recorrido tan interesante, decirle a la audiencia que, como decían acá hace minutos, esto se trata de mucho trabajo, de equivocarse y aprender lo más rápido posible y de intentar un camino propio también y de siempre, digamos, independientemente de que uno tiene que aprender de sus referentes, también ir teniendo siempre una idea propia, ¿no? Y siempre tratar de uno ir formando su propia película, porque bueno, yo como decía al principio, en algún momento sentí que había que dar otra discusión y encaré para otro lado. Bueno, quienes se estén formando tienen que saber que tienen que hacer todo el recorrido, aprender y después tomar las decisiones para poder desarrollarse en lo que ellos entienden como que es lo mejor. Genial, gracias. Gonzalo Antelo, presidente de Noticias D. ¿Dónde encontramos a Noticias D, Gonza? Noticiasd.com, en las redes, todas. Excelente. Juan Cobrel, presidente de Alaska, Discurso de Estrategia. Gracias. ¿Dónde te podemos seguir, ver en tus redes? ¿Dónde te Dicen que encontramos? tuiteo mucho. Así que... Tuiteas mucho. Bien. ¿LinkedIn también o no? No. Lo tengo, pero por no, X. En si X. me contactan ahí no me van a encontrar. No te van a ver. En X estás ahí. La red política por excelencia, X, ¿no? Obvio. Gracias, Paula Schuster, VP de Asuntos Muchas Públicos gracias. en Burson and Jeffrey Group. ¿Dónde te encontramos? LinkedIn. A vos sí en LinkedIn. LinkedIn. Muy bien. Y bueno, Jorge Imhoff, fundador y director de Agencia iLatina. Gracias. Me encuentran en Jorge Imhoff y MHOF en cualquiera de las redes o en ilatina.agency. Excelente. Y la señora Sheila Wilker, directora general de 3.0. Gracias. Un placer y me encuentran en shilavilker.com. No, shilavilker, arroba shilavilker. Todo lo Te mismo. buscamos. Buen chat GPT. Sí, Ponen los nombres y ahí todo. escríbanlo bien, chicos. Claro. Escríbanlo bien. Bueno, antes de terminar, fíjese, tiene un voucher de Noticias D, que acá gentileza de Noticias D, justamente en créditos para trabajar con esta maravillosa empresa de búsquedas. Así Buenísimo. que búsqueda y distribución de comunicación y de información. Así que gracias, Gonza, también por esto. Y bueno, a mí me encuentran en Ferarango71, que es mi Instagram o en LinkedIn con Fernando Arango. Y a todos nosotros en StreamPR OK, en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube, obviamente, en Spotify, en TikTok, en Facebook. Suscríbase, entren, miren estos capítulos, y el anterior, las veces que quieran. Si van en el auto, ahí lo ponen y lo van escuchando, está buenísimo. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos realmente por este programa súper interesante. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Abrir el mundo y proyectar otra vez mismo canal. Esto es